Día 4. Dios habla a su pueblo. Dios no ha cambiado. Todavía le habla a su pueblo. Hace años hablé ante un grupo de pastores jóvenes. Cuando concluí mi primera conferencia, un pastor me llamó aparte y me dijo, le he prometido a Dios que jamás volveré a escuchar a hombres como usted. Usted habla como si Dios fuera real, personal y le hablara. Detesto eso. Le pregunté, ¿tiene usted dificultades con la idea de que Dios le hable? Nos pusimos a conversar. Al poco rato ambos estábamos de rodillas. Él lloraba y agradecía a Dios porque le había hablado. Nunca permita que alguien lo intimide en cuanto a oír hablar a Dios. Lea estas escrituras y luego conteste las preguntas que siguen. Hebreos 1:12. A Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Juan 14:26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho. Juan 16:13-14. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío, y os lo hará saber. Juan 8:47. El que es de Dios, las palabras de Dios oye, por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. 1. ¿Cómo habló Dios y por medio de quién, en el Antiguo Testamento, en otro tiempo? Responda creando una nota o dos. ¿Cómo habló Dios en tiempos del Nuevo Testamento, en estos postreros días? Responda creando una nota a 3. Según Juan 14:26, ¿a quién prometió Jesús que el Padre enviaría en su nombre? Responda creando una nota a 4. ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo descrita en Juan 14:26 y 16:13-14? Responda creando una nota a 5. ¿Quién oye lo que Dios dice? Responda creando una nota a 6. ¿Qué dice Juan 8:47 en cuanto a la persona que no oye lo que Dios dice? Responda creando una nota. Escriba un resumen de lo que estas escrituras dicen en cuanto a qué Dios habla. Responda creando una nota. En el Antiguo Testamento Dios habló muchas veces y de muchas maneras. Por Jesús, Dios mismo habló a su pueblo mientras él vivía en la tierra. Ahora Dios habla por medio de su Santo Espíritu. El Espíritu Santo le enseñará todas las cosas, le hará recordar lo que Jesús dijo, le guiará a la verdad, le hablará lo que él oye del Padre, le dirá las cosas que han de venir, y glorificará a Cristo al revelárselo a usted. ¿Habla, en realidad, Dios a su pueblo hoy? ¿Le revelará dónde está Él obrando cuando Él quiere usarlo a usted? Sí. Dios no ha cambiado. Él todavía le habla a su pueblo. ¿Cómo sé cuándo Dios habla? El pecado nos ha afectado tanto, Ro. 3:10-11, que ni usted ni yo podemos entender la verdad de Dios, a menos que el Espíritu de Dios nos la revele. Él es el Maestro. Cuando Él le enseña la palabra de Dios, siéntese a sus pies y respóndale. Al orar, observe cómo Él usa su palabra para confirmar en su corazón lo que Él le está hablando. Observe en las circunstancias lo que Él está haciendo a su alrededor. El Dios que le habla cuando usted ora, y el Dios que le habla desde las Escrituras, es el Dios que está trabajando a su alrededor. Si tiene problemas para oír hablar a Dios, el problema está en la raíz de su experiencia cristiana. Observe en la página 19 la cuarta declaración. Luego, responda las preguntas siguientes, responda creando una nota. 1. Cuando Jesús volvió al cielo,
¿Qué persona de la Trinidad envió para que le hablara al pueblo de Dios? Marque su respuesta. Resalte para responder a Dios el Padre B, Jesús C. El Espíritu Santo 2. ¿Cuáles son 4 maneras por medio de las cuales Él habla? 3. Cuando Él habla, ¿qué revela? Dios habla por el Espíritu Santo, por la Biblia, la oración, las circunstancias y la Iglesia, para revelarse a sí mismo, sus propósitos y sus caminos. Más adelante en este curso pasaremos varias unidades estudiando estas maneras en las cuales Dios habla. Sin embargo, no puedo darle ninguna fórmula para decirle que así es como puede saber cuando Dios le está hablando. Lo que haré es indicarle lo que dicen las Escrituras. La evidencia que ellas dan le puede animar en este punto. En la Biblia, cuando Dios le habló a alguien, la persona supo que era Dios y supo que le decía. En Juan 10, 24 y 14 Jesús dijo, el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. Las ovejas oyen su voz. Las ovejas lo siguen, porque conocen su voz. Yo soy el buen pastor, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. La clave para conocer la voz de Dios no es una fórmula. No es un método a seguirse sino el resultado de una relación íntima de amor con Él. Por eso los que no tienen esa relación, que no son de Dios, no oyen lo que Él dice, Juan 8:47. Usted tendrá que observar para ver cómo Dios se comunica con usted en una forma única. Usted no necesita muletas ajenas. Tiene que depender solamente en Dios. Su relación con Él es de suprema importancia. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor la manera en que usted conocerá la voz de Dios cuando Él le habla? Marque su respuesta, resalte para responder a Dios me dará una señal milagrosa. Entonces sabré que me ha hablado. B. Como resultado de mi relación íntima con Dios podré reconocer su voz. Se oiré a Dios hablándome cuando yo haya aprendido la fórmula correcta y la ponga en práctica. D. Puedo abrir la Biblia, escoger un versículo y decir que ya tengo una palabra de Dios para mis circunstancias. ¿Cuál es la clave para conocer la voz de Dios? Responda creando una nota. La relación es la clave para reconocer la voz de Dios y oír cuando Él habla. La respuesta correcta a la pregunta que antecede es B. Algunas veces en las Escrituras Dios dio una señal milagrosa para asegurarle a la persona que la palabra procedía de Él. Gedeón es un ejemplo, Jueces 6. Pedirle señal a Dios indica por lo general incredulidad. Cuando los escribas y fariseos le pidieron a Jesús una señal milagrosa, Él los condenó como generación mala y adúltera, Mateo 12:38-39. Ellos eran tan egocéntricos y pecadores que ni siquiera reconocieron que Dios estaba en medio de ellos, véase Lucas 19:41-44. Tampoco hay una fórmula correcta. ¿Cuántas experiencias semejantes a la de Moisés con la zarza ardiendo ha habido? Ninguna. Dios no quiere que usted se convierta en experto en el uso de alguna fórmula. Lo que quiere es una relación íntima de amor. Él quiere que dependa solamente en Él. Oír a Dios no depende de un método o una fórmula, sino de una relación. Algunos tal vez se pregunten por qué el punto D no es aceptable. Tal vez pregunten, ¿acaso no puedo obtener en la Biblia una palabra de Dios? Por supuesto que puede. Pero únicamente el Espíritu Santo puede revelarle cuál verdad de la Escritura es una palabra de Dios para una circunstancia en particular. Nótese que la declaración de es totalmente egocéntrica, yo puedo. Yo escojo, yo digo, yo tengo.
Incluso en el caso de que las circunstancias fueran iguales a las suyas, solamente Dios puede revelarle su palabra para sus circunstancias. También debe tener mucho cuidado en cuanto a decir que ya tiene una palabra de Dios. Eso es asunto serio. Si Dios le ha dado una palabra, usted debe continuar en esa dirección hasta que se cumpla, incluso hasta por 25 años, como Abraham. Si no ha recibido una palabra de Dios y dice que la ha recibido, usted queda bajo juicio como un falso profeta, vea la Escritura al margen. En la ley del Antiguo Testamento el castigo para el falso profeta era la muerte, Deuteronomio 18:20. Eso era un asunto muy serio. No hay que tomar a la ligera la palabra de Dios. Dios le ama y quiere tener una relación íntima con usted. Quiere que usted dependa únicamente en Él si está buscando su palabra. Quiere que usted aprenda a oír su voz, para conocer su voluntad. Su relación con Él es la clave para oír cuando le habla. Considere la siguiente oración: Dios, te pido que yo pueda entrar en tal relación contigo que cuando tú hables, yo oiga y responda. Repase la lección de hoy. Pida a Dios en oración que le indique una o más enseñanzas o escrituras que Él quiere que comprenda, aprenda y practique. Subraye la S. Luego responda a lo siguiente, responda creando una nota: ¿cuál fue la enseñanza o escritura más significativa que leyó hoy? Ahora escríbala en una frase que puede usar como oración. ¿Qué quiere Dios que usted haga en respuesta al estudio de hoy? Resumen: Dios no ha cambiado. Él todavía le habla a su pueblo. Si tengo problemas en cuanto a oír a Dios cuando habla, el problema está en la raíz de mi experiencia cristiana. Dios habla por el Espíritu Santo y a través de la Biblia, de la oración, de las circunstancias y de la Iglesia, para revelarse a sí mismo, sus propósitos y sus caminos. Se conoce la voz de Dios